capaces de escalar para llegar a un nuevo nivel en tu vida. Siempre ten presente lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios mismo toma la iniciativa para decirnos: comencé algo en ti, lo voy a ir perfeccionando y lo voy a terminar en ti. Como decía el apóstol Pablo, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es en Cristo Jesús. Dios le da una palabra a un hombre llamado Abraham. Le dice: a tu descendencia le daré esta tierra, pero tienes que salir de tu familia, tienes que salir de tu descendencia, de tu parentela, y tienes que ir al lugar donde yo te estoy dando. Para ese momento este hombre llamado Abraham no tiene hijos, no tiene descendencia, pero Hebreos dice que este hombre llamado Abraham le creyó a Dios y le creyó a la palabra de Dios. Así que él sale y en su transcurso, en su caminar, Dios le da la respuesta a su petición, a su oración. Dios le provee un hijo. Una vez que tiene un hijo Abraham, su descendencia empieza a crecer, y nos encontramos en el libro de Éxodo cuando el pueblo de Israel y está siendo esclavo, está viviendo en esclavitud en la tierra de Egipto. En ese lugar, en Egipto, Dios levanta un libertador para sacar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Pero en Deuteronomio encontramos que este libertador muere y viene palabra sobre este joven llamado Josué. Josué, ahora es tu tiempo, ahora es tu momento para que puedas llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Este es tu momento, tienes que levantarte, tienes que ir hacia adelante, no tienes que claudicar, tienes que poner la palabra de Dios en práctica. Nunca te olvides de los mandamientos, nunca te olvides de la palabra, y porque entonces Dios va a prosperar tu camino. Y nos encontramos en Josué capítulo 3, verso 1. Dice así el verso 1: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que le llevaban, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué, era el tiempo, era el momento en el que Josué tenía que levantarse. Qué momento tan más glorioso estaban por suceder. El pueblo de Israel estaba por pasar hacia la tierra prometida. Estaban por finalizar un viaje que había iniciado unos 650 años atrás. 650 años de esperanza, de sueños, de anhelos por conquistar, por poseer la tierra que Dios les había dado por herencia a un hombre llamado Abraham. Abraham obedeció y creyó y salió, y ahora nos encontramos que el pueblo ya está dispuesto, el pueblo ya está listo para pasar hacia la tierra prometida. Dice el verso 1: y Josué se levantó de mañana. La semana pasada vimos acerca de la historia de Juan capítulo 5, la historia del paralítico de Betesda, ¿verdad? Que este paralítico estaba esperando el movimiento del agua de vez en cuando, porque el ángel descendía y movía el estanque. Y todo aquel que entrara en el agua, ¿verdad?, el primero que entrara recibía su sanidad. Y Jesús, al ver a este paralítico, vio que llevaba más de 30 años en una situación, en desesperanza, en aflicción, en enfermedad. Y Jesús viene y le dice: ¿quieres ser sano? Este hombre le dice: claro, he estado esperando por mi sanidad, he estado esperando por mi promesa, por la bendición de Dios sobre mi vida, pero no hay quien me meta en el estanque cuando el ángel viene y mueve las aguas. Porque antes que yo vaya, otro ya llegó. Mi corazón está marchito. En otras palabras, este hombre le estaba diciendo: mi corazón está marchito juntamente como mis piernas lo están, pero necesito el milagro. Y Jesús le dice: levántate. La misma palabra que Dios le está dando a Josué: Josué, levántate de mañana. La palabra levantarse implica una acción, implica salir de la comodidad en la cual estás, ¿verdad? Hoy viene la palabra y te dice: vamos, tú puedes ir adelante, tu promesa, tu tierra prometida está enfrente. Lo que has pedido por años, por meses o por días está adelante, pero tienes
que avanzar. Josué, levántate, implica una acción, implica buscar de Dios, implica ayunar, implica leer su palabra, implica buscar a Dios en intimidad. Es tiempo, ¿verdad?, de levantarnos como iglesia, como familia, ¿verdad? Es tiempo de avanzar, porque Dios quiere hacer grandes obras con su pueblo, con sus hijos. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de avanzar. Ahora, nota esto, que los versos que acabamos de leer, dice que el pueblo de Israel llegó al Jordán precisamente en la temporada en el que el Jordán se hallaba desbordado en todas sus orillas. Dice el verso 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla de las aguas, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Tú y yo conocemos la fuerza del agua, ¿verdad? Cuando los ríos se desbordan o los canales, cuando llueve por días y días, ¿verdad? Los ríos se llenan y llega al punto donde se desbordan. La fuerza de ese río es tan que todo lo que está a su alrededor, ¿verdad?, es arrasado, sea personas, sean árboles, sean casas, todo es llevado por la fuerza del río. Ahora, imagínate el siguiente cuadro. El pueblo de Israel ya está por llegar. El pueblo de Israel está a unos cuantos metros y distancias de su tierra prometida, y ahora se encuentran ante el río Jordán desbordado, ¿verdad? Se encontraban desbordados. 3 días estuvieron ahí. Podría ser que este río fuera un obstáculo para el cumplimiento de sus sueños, la tierra prometida. Habían esperado más de 650 años para el cumplimiento de su promesa y ahora se encontraban enfrente ante un obstáculo. Te puedes imaginar lo frustrante que estaban mientras la promesa, ¿verdad?, se cumplía. Lo frustrante de decir, bueno, ya avanzamos, ya salimos de Egipto, ya caminamos por el desierto y estamos a unos metros de tomar nuestra promesa, nuestra bendición, y nos encontramos ante un gran obstáculo. El río está desbordando y no podemos cruzar. Una situación semejante fue hace 40 años antes de este evento que acabamos de leer. Ahora eran sus antepasados frente al Mar Rojo. Ahora ellos estaban saliendo de Egipto, iban hacia el desierto y se encontraban enfrente del Mar Rojo. Y en sus espaldas, ¿verdad?, el ejército del Faraón. Pero la orden era: avanza. No tienes que detenerte ante las situaciones, no tienes que detenerte ante los problemas, ante los ríos o jordanes que se levanten en contra de ti. Avanza. La palabra de Dios es clara: avanza. Tú tienes una promesa que Dios te ha dado, tienes un propósito, tienes un destino, tienes promesas que Dios ha traído sobre tu vida. En la Biblia tenemos más de cientos de promesas de Dios para su pueblo. Avanza, no te detengas. Y como el paralítico de Betesda, aun cuando tus pies estén mohidos y tu corazón esté marchito, viene la palabra de Jesús y te dice: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, la misma palabra que Dios le dio a Josué: levántate. Tienes que avanzar, tienes que seguir, tienes que entrar en la tierra prometida. En el verso 3 vemos de este capítulo 3 de Josué: cuando veas el arca representa la presencia de Dios. Nunca ha habido nada imposible para Dios, ni el obstáculo más grande ni el río más ancho son obstáculos para Él. Más bien son un reto para mostrar su amor, su misericordia, pero también para mostrar su poder en la situación que tú estés pasando. Tal vez hoy te encuentres a unos días, meses o años del cumplimiento de la promesa de Dios para tu vida y te encuentras con un gran obstáculo que está enfrente de ti. Hoy vengo a decirte: avanza, no te detengas. Dios va a manifestar su poder sobre tu vida, sobre la situación que tú estés pasando. Tan solo tienes que creer. Hebreos capítulo 11 me habla de personajes que creyeron a Dios, como dice, hombres que se levantaron, que se enfrentaron a ejércitos enemigos, ejércitos extranjeros, que apagaron boca de leones, cerraron, apagaron fuegos impetuosos y sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Hombres como tú y como yo, como el profeta Elías, con tendencias a quitarse la vida, pero acababan de ver el poder de Dios de una manera tangible y palpable. Viene la palabra: levántate, tienes que avanzar, tienes que seguir, no tienes que detenerte. Pero esto implica levantarte de la condición en la que estás. Si has dejado de orar, tienes que orar. Si has dejado de ayunar, tienes que buscar de Dios cada día, porque los días son peligrosos.
Estamos viviendo días angustiantes, rumores de guerra, guerras, hambres, pestilencias, enfermedades, tantas cosas que se están levantando, pero viene la palabra de Dios y te dice: tranquilo, confía, que tu corazón no entre en temor. Si yo estoy contigo, todo puede suceder, tal como pasó cuando Jesús llegó a Capernaum y se oyó que Jesús estaba en casa. Y si Jesús está en casa, todo puede suceder. Si el arca del pacto de la presencia del Todopoderoso va delante de ti, todo puede suceder, porque será Dios conquistando, será Dios peleando, será Dios batallando tus problemas, tus situaciones. Tan solo tienes que obedecer la palabra, ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. No solamente escuches la palabra y ponla en un saco roto, no, practica la palabra de Dios. Avanza en la palabra de Dios. No dejes que esta palabra y las palabras que Dios ha traído sobre tu vida caigan en tierra donde se encuentren piedras. No, permite que esa palabra caiga en tu corazón, en tierra fresca, en tierra buena para ser sembrada y dé fruto abundante a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo cuando estás en la iglesia, cuando estás sirviendo, y fuera de tiempo cuando estás en tu casa, cuando estás en la escuela, cuando vas al mercado, cuando vas con la familia, con los vecinos, a tiempo y fuera de tiempo. Permite que esa palabra produzca vida en tu corazón, porque cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Grábate eso, cada mañana la misericordia de Dios es nueva. Cuando veas el arca del pacto, dice el verso 3, la presencia de Dios. El pueblo tenía que mantenerse a cierta distancia del arca. El pasaje nos señala por qué: a fin de que sepas el camino por donde habéis de ir, a fin de que sepas el camino por donde habéis de ir. Hay caminos que para el hombre son buenos, pero su final es un final de muerte, pero el camino de Dios es un camino de vida. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo Jesús. ¿Quieres llegar al cielo? ¿Quieres estar en ese lugar donde Jesús dijo: yo me voy, y me voy porque voy a prepararles un lugar para que ustedes también estén ahí? ¿Quieres llegar al cielo? Es a través de Jesucristo. No es a través de una institución religiosa, no es a través de una religión, no es a través de una persona, es a través de Jesucristo. Pero es necesario que apliquemos, que vivamos conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Levántate, avanza. Tienes un camino por delante, no tienes que menguar en tu camino, tienes que avanzar. Cuando sepas, ¿verdad? Y cuando veas el arca del pacto que va delante de ti. No habéis pasado por este camino hasta ahora. Es una nueva oportunidad que Dios te está dando. Es un nuevo día que Dios te está ofreciendo. Tal vez el día de ayer fallaste, el mes pasado fallaste, pero hoy es un nuevo día. Y Dios mismo está diciendo: yo voy a ser tu ayudador, yo voy a ser tu amigo. Tal vez fracasamos el día de ayer, pero las posibilidades de que hoy salgamos victoriosos son del 100% si la presencia de Dios va con nosotros. Si la presencia de Dios va con nosotros. Si Dios va con nosotros, si Dios va con nosotros, si Dios va con nosotros, todo puede pasar. Cuando veas el arca del pacto, cuando veas la presencia de Dios adelante, entonces marcha, avanza. No habéis pasado por este camino hasta ahora. Los israelitas debían aceptar la guía de Dios implícitamente. Debían llevar el arca al frente y seguirla sin ninguna duda. No dudes en la palabra que Dios te ha dado. No dudes en la palabra que Dios ha traído sobre tu vida. Porque Dios ha traído palabra, promesas de Dios. Cada palabra que tú has escuchado es una promesa de Dios para tu vida. No dudes en el cumplimiento de esa palabra. No dudes. Si el arca de Dios va adelante, entonces puedes seguir a Dios sin ningún problema. Puedes creer en esa palabra. Nunca habéis pasado por este camino hasta ahora. Ahora es el arca que va al frente de ti, y el gozo del Señor es tu fuerza. Ya no es en nuestra fuerza, ya no es en nuestras habilidades. Dios le dijo a Gedeón: Gedeón, tú salvarás a este pueblo de la mano de las madianitas, pero ve con esta tu fuerza. No es en tus habilidades, no es en el conocimiento que tú puedas tener, no es en el mucho que tú sepas o en la riqueza, la economía que tú tengas. Es a través del Espíritu Santo. Es con la presencia de Dios que avanzarás, que cumplirás, que tomarás, que poseerás las promesas de Dios sobre tu vida. No habéis pasado por este camino hasta ahora, por tanto, no vayas hasta que tengas la seguridad de la presencia y la protección divina de Dios
en tu vida. Quiero leerte lo que dice Éxodo capítulo 33 en su verso número 15 y 16. Éxodo capítulo 33, verso 15 y 16. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Si tú no vas, no me saques. Si tú no vas en mi barca, no me saques. Si tú no vas en mi camino, no me saques. Por eso, Josué, la orden fue: cuando veas el arca que va delante de ti, entonces marcha, porque es la presencia de Dios que va a ir abriendo camino. Donde no hay camino, es la presencia de Dios que va a abrir ese camino. Cuando se cierran las puertas, es la presencia de Dios que va a abrir las puertas. Cuando viene el diagnóstico de una enfermedad, ¿verdad?, de una situación, es Dios quien cambiará ese diagnóstico de muerte en vida, de enfermedad en salud. Si Dios va contigo, respondió: si tu presencia no va conmigo, entonces no me saques de aquí. Verso 16 del capítulo 33 de Éxodo. ¿Y en qué conocerán aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Porque si Dios va contigo, se va a notar, porque ya no serás tú hablando, será Dios hablando a través de tus labios, será Dios actuando a través de tu vida. Ya no serás tú, será Dios en tu vida. Si permitimos que la presencia del Todopoderoso vaya con nosotros, entonces verás los milagros, verás las señales, verás los prodigios, el poder de Dios sobre la situación que tú estés pasando. Si tú no vas, entonces no me saques de aquí. Cuando veas el arca del pacto, cuando veas la presencia de Dios, entonces marcha. Jehová quería que todo el pueblo viera el arca en todo tiempo y supieran que Él mismo era quien abriría camino. Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Debemos de seguir a Cristo. Y la forma en que cómo seguimos a Cristo es a través de su palabra. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi sendero. En este mundo de tinieblas y de caos necesitamos la palabra de Dios. Pero también Dios exhortó al pueblo: antes de que cruces el río Jordán, tienes que santificarte. Y la palabra santificado es apartado. Verso 5. Santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres ver el cumplimiento de Dios en tu vida? Entonces tenemos que vivir santificados, apartados solamente para Dios. ¿Verdad? Que nuestro corazón solamente le corresponda, y que solo nuestro corazón esté el trono, y en ese trono esté sentado nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 19, verso 14. Y descendió Moisés delante del pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. El pueblo tenía, número 1, que consagrarse. Número 2, abandonarse totalmente. Número 3, a la voluntad de Dios. Eso es consagrarse, abandonarse y consagrarse totalmente a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. El día de mañana Dios hará maravillas, pero tienes que santificarte. El día de mañana Dios mostrará su poder, pero tienes que santificarte. Tienes que lavar tus vestidos. Hoy es un buen día para lavar nuestros vestidos, lavar nuestra ropa. Si no estoy hablando físicamente, sino lavar nuestra alma, nuestro espíritu. Sacar todo aquello que está ocupando el lugar de Dios. Hay cosas en nuestra vida que están ocupando el lugar de Dios y que nos están impidiendo avanzar y conquistar la tierra prometida que Dios nos ha dado. Recuerda que sin santidad nadie puede ver a Dios. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Hebreos 12:14. Sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Quieres llegar al cielo? Tenemos que vivir una vida santa. ¿Quieres ver el poder de Dios manifestarse de una manera tangible, milagros, señales y prodigios? Entonces tenemos que lavar nuestras vidas. ¿Quieres entrar a la tierra prometida, que es la promesa, las palabras y los sueños que Dios ha puesto en tu vida? Entonces la palabra es santifícate, porque el día de mañana Dios va a hacer grandes obras entre tu vida, entre tu familia, en la iglesia, pero tenemos que santificarnos. Cuando Josué le dijo santificaos, Josué les estaba diciendo, Dios nos está diciendo que nos pongamos a cuentas con Él. Apartarse de todo aquello que impide la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Limpieza para escuchar a Dios.
Cuando el pueblo obedeció, vieron la mano del Dios Todopoderoso. Cuando el pueblo se lavó sus vestidos, cuando el pueblo escuchó y cuando el pueblo vio que el arca del pacto iba adelante, era tiempo de avanzar. Y ve lo que dice el verso 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Pero ahora ve lo que dice el verso 15. Cuando los que llevaban el arca, la presencia de Dios, entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, todo el pueblo, en todo el tiempo de la siega. Verso 16. Mas las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Satarán, y los que descendían al mar de Araba, al mar salado, que acabaron, fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Cuando los que llevaban la presencia de Dios pisaron los pies sobre el río Jordán, el río se detuvo. Lo sobrenatural ocurrió. Pero la orden era: cuando veas el arca, avanza. La orden era: levántate, busca a Dios en oración, en ayuno, en lectura, en intimidad. Cuando veas el arca que va delante de ti, porque ese camino nunca lo has pasado, pero el arca va a ir contigo, va a ir abriendo camino, y entonces veas que el arca entre en el agua y se detengan esas aguas, avanza, porque el poder de Dios se manifestará de una manera tangible, palpable y visible sobre tu vida, sobre tu ministerio, en la escuela, en la familia, en el trabajo. Pero la orden era: conságrate. ¿Quieres ver el poder de Dios? Conságrate. ¿Quieres ver las maravillas de Dios? Conságrate. Tienes que levantarte.